Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 12, voy a leer. Leo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hasta el versículo 24. Cuando nosotros empezamos a leer Primera de Corintios, estaba saliendo constantemente problema de la vida de ellos y problema de la iglesia. Pero el apóstol Pablo estaba mencionando que nuestro Señor Jesucristo, el cual nos rescató, Él nos confirmará hasta fin. Así estaba mencionando. Es decir, que nuestra fe no depende de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Algún momento tendría problema, algún momento tendría error, pero por fin Dios va
solucionar, Dios va a ayudar. Por eso el versículo 24 dice que nosotros no queremos enseñorear a su vida y de su fe, sino que para colaborar nada más. Porque ustedes ya están firmes en la fe, así dice. Significa que apóstol Pablo, siendo como el siervo de Dios, estaba echando su corazón hacia los hermanos de la iglesia de Corinto para que ellos pudieran tener la fe y para que confirmaran exactamente la promesa del Señor y para que andaran con la gracia del Señor. Hoy en día también, después de recibir la salvación, cada uno de nosotros deberíamos tener la seguridad de la fe. Por eso el día de hoy nosotros podemos llamar la atención de estas palabras. Como dice el versículo 18, según la palabra de Dios, así dice, ¿no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Qué significa sí y no? 자, no era como sí y no. Sí es positivo, no es negativo. ¿Es cierto? Pero en Cristo Jesús solamente hay sí y amén en la promesa, así dice. ¿Qué es lo que está hablando? Depende de nuestro corazón. Nosotros podemos servir al Señor y también podemos marchar. Pero depende de nuestro corazón si llega una desesperanza, desánimo. Dice que, creo que Dios no va a trabajar. Creo que Dios no va a ayudar. En aquel entonces se usa la respuesta en vez de sí, ¿cómo va a salir de su boca? No. Un día, Pastor Roxobag estaba predicando la palabra de Dios en el tiempo de CLF de Nueva York 2017. Cuando yo estaba escuchando la predicación de Pastor Roxobag, decía que el libro de Hechos capítulo 13 sale: el hijo de Isaí es conforme a mi corazón, voy a hacer con él con toda la cosa que yo quiero. Es decir, que Dios, cuando vio el corazón de David, es hijo de Isaí, estaba conforme a su corazón. Es decir, que hay dos tipos de corazón existen, ¿no? Uno es el corazón humano, otro es el corazón de Dios. Para ser uno, sí o sí tiene que doblar un corazón. Se llama, nuestro corazón debe doblar ante la voluntad del Señor. Desde aquel tiempo Dios manifestó en la vida de David, trabajaba por fin. A través de el rey David preparó todo material para construir el templo de Dios. Dios hoy en día está buscando tales personas. ¿Quién está uniendo su corazón con Dios? Me han dicho que ¿cómo puede unir nuestro corazón con el corazón de Dios? ¿Sabe? La manera de unir nuestro corazón con el corazón de Dios, eso es secreto. Un día Pastor Roxobag nos explicó. Dijo que cuando Jesucristo limpió todos nuestros pecados, por eso Dios tiene razón para decir que nosotros somos justos.
¿Dónde está escrito? Somos justos. Busquemos la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando Jesucristo nos santificó, para ser santificado, Jesucristo, ¿cómo tenía que trabajar? Llevando todos nuestros pecados, tenía que pagar el precio de todos nuestros pecados, para que nosotros seamos santificados. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos santificó, Dios ya tiene que anunciar que mi Hijo amado les santificó. Por eso ustedes son santos. Eso es el Evangelio. Pero la mayoría de gente no quiere escuchar esta palabra, no quiere aceptar esta palabra. Por eso no puede testificar como lo que entiende. Sí, Señor. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo me santificó, entonces yo soy santo. Así tienen que responder, pero no podemos ver mucha gente. Porque la conciencia del ser humano está peleando contra la palabra de Dios. Pero algunas veces yo puedo encontrar a la gente que dice: sí, Señor, yo no quiero ver mi obra, sino la promesa del Señor. La promesa del Señor dice que Jesucristo me santificó. Yo puedo decir que yo soy santo. Jesucristo me justificó, entonces yo soy justo. Además, el versículo 14, como dice, mismo capítulo, así dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Significa que, según mi punto de vista, según mi sentimiento, yo no puedo decir que yo soy perfecto. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy perfecto? Es como si fuera mentira. Ser humano, así dice. Pero aceptando la palabra del Señor, teniendo esa fe, debería anular mi sentimiento. Debería rechazar mi pensamiento. Nada que ver mi pensamiento. Porque la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo, por su ofrenda de cuerpo, hizo perfectos a los santificados para siempre. Entonces, para siempre, ¿cuándo se usa? Para siempre, sin fin. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es que creyendo en la obra de Jesucristo que nos hizo perfectamente, nos santificó, nos justificó, nos perfeccionó. Para testificar de estas cosas no es difícil. Creyendo en esta palabra, fácilmente puede testificar, decir que yo soy justo y santo y perfecto. Pero sintiendo acerca de su acusación de conciencia, teniendo la condenación, siempre va a repetir: parece que Dios me llama justo, pero yo no puedo decir como justo. Mejor dicho, que yo digo, soy pecador. Me parece que yo tengo razón. Así piensa. Lo que está hablando, yo soy pecador, entonces está rechazando, pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, el versículo 18, como dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.
Ya no hay más ofrenda para el pecado, dice. Pero mucha gente está buscando la ofrenda para ser perfecto, para ser salvo, para ser justificado. ¿Por qué no hay más ofrenda para el pecado? Como lo que está hablando el versículo 17, es la promesa del Señor, el pacto nuevo, como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra permanece para siempre. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra es de Dios. El día de hoy Dios nos habla. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Dios me dice, yo tengo que decir, sí, Señor. Por eso, en Cristo Jesús no existe sí o no, sino que existe solamente sí y amén. Así dice. Sí y amén. Similares, sí, amén. Ya, por ejemplo, yo pregunto al pastor Jim Verdugo de Punitaqui, pastor Jim Verdugo, cuando Dios trabaja en la ciudad de Punitaqui, mucha gente podrá escuchar el evangelio o no. Entonces, ya solamente hay única opción. Uno de los dos tiene que elegir, sí o amén. Pero normalmente, ¿cómo quiere elegir? ¿Sí o no? Me parece que no, me parece que sí. Pero en Cristo Jesús solamente sí o amén. Todo positivo. Por eso mucho mejor. Sí, Señor. Dios, si quiere trabajar en el campo, como la ciudad Punitaqui, ya va a trabajar. Dios va a salvar. Dios va a trabajar fuertemente. Eso es. Preguntándonos al pastor Juan Harim en la ciudad de Manta de Ecuador, ¿Dios va a trabajar a través de usted o no? Tiene que elegir uno de los dos. Sí o amén. Nada más. Amén. Dios va a trabajar. Cuando yo predico el evangelio sobre la redención eterna, sobre la obra de Jesucristo, Dios le gusta para salvar mucha cantidad de gente. Aumentará en mi iglesia muchos hermanos. Así tiene que responder, tiene que decir. Cada día nosotros tenemos que practicar, hablar positivo. Observando el libro de Números, número como 21, el capítulo 21 sale la historia de los israelitas cuando salieron de Egipto. Dios voluntariamente estaba trazando un camino rodeando del territorio de Moab. No permitió para cruzar dentro de Moab. En aquel entonces ya los israelitas estaban teniendo queja, murmuración contra Jehová, contra el siervo de Dios. ¿Por qué Dios nos trajo acá? ¿No hay cementerio en Egipto para sepultarnos en este lugar? ¡Wow! Dios mío. Estaba lleno de queja. Parece que no. Creo que Dios no va a llevar a la tierra de Canaán, donde fluye el miel y la leche. No. Jehová estaba escuchando. No. Dice que no. En mi mundo no existe no. Se habla así. Ya voy a resolver. Y luego Jehová llamó algo. En aquel entonces ya todas las serpientes ardientes que estaban escondidas en el desierto
Y luego saltando, picando toda la gente. Casi estaba muriendo toda la gente, ¿no? Ya no hay manera de salir de negativo. Todos los israelitas estaban pidiendo a Moisés: Señor, nosotros hemos cometido, por favor, ore al Señor para que rechace las serpientes. Moisés ya aceptó y la petición, ¿no? Y oró al Señor: Señor, por favor, sálveles y rechace las serpientes. Pero Jehová no aceptó. Dejando serpientes, ya no hay problema. Está corriendo, rodeando a la gente. No se preocupe. Solamente los que fueron picados de serpiente, ya mirará la serpiente de bronce que va a hacer colgar de madera, será curado y salvo. Entre los enfermos que fueron picados de serpientes, ellos, ¿cómo podrían decir? Tiene que desechar su sentimiento, su pensamiento, sino que aceptando: Señor, gracias. Usted ya hizo una manera de ver la serpiente de bronce. Voy a ver. Al ver, se cura. Todo lo que miraron, la serpiente de bronce de asta, ya podía curar. Pero hay mucha cantidad de gente que no podían aceptar. ¿Cómo puede ser curado? Al mirar la serpiente de bronce, de ninguna manera es mentira. Si piensa que eso es mentira, entonces será mentira para su vida. Por eso no se cura. En nuestra vida también. Cuando Pastor Suba decía que su corazón se une con el corazón de Dios, Dios va a trabajar. Aunque no se ve nada, yo acepté esta palabra. Amén. Desde 2017 empecé a buscar muchos pastores de Santiago. Y luego yo encontré un pastor que visitó a Santiago en el edificio de Cuprem, donde hay la televisión, televisión evangélica nacional. Yo encontré un pastor, se llama Renato Ponce. Él es el líder de organización de los pastores de Viña de Mar. Y luego yo le invité al pastor Renato Ponce a Corea del Sur. Creo que en el año 2017, por ahí, ¿no? O por ahí, él fue invitado, quedándose allá como 15 días por ahí, participando en la congregación de líderes cristianos del mundo. Hasta ahora nosotros tenemos una relación. A menudo yo estoy visitando a su iglesia, a su casa. Y luego, en el año 2018, yo encontré al pastor Manuel Rodríguez de Santiago para llevar a Nueva York cuando hizo congreso de líderes cristianos. Mientras tanto que él se quedaba en la congregación, él estaba escuchando, aceptando la palabra de Dios. El mismo año 2018, yo empecé a buscar la organización de Cupre, mesa ampliada, ¿no? En aquel entonces, al primer día, yo participé, pero de repente el guía me invitó para que predicara la palabra de Dios. Desde aquel tiempo ya yo estaba explicando la muerte de Jesucristo, siendo como sumo sacerdote celestial, entrando en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Terminando la predicación, se me acercó obispo Abraham Jaque, es líder de organización Sendas Antiguas de Chile. Me invitó a su casa. Al siguiente día yo visité a su casa. Él me contaba
Durante muchos tiempos él tenía tarea, porque no funcionaba muy bien su organización, Sendas Antiguas. Creo que Dios me envió a usted como regalo. Desde hoy usted sea como maestro de la palabra de Dios para nuestra organización. Con él yo estaba recorriendo mucha parte de Chile y hasta Tacna de Perú. Desde aquel tiempo yo estaba conociendo Pastor Mario Verdugo. 2 veces yo fui visitado a su iglesia predicando la palabra de Dios. Además, Pastor Mario Verdugo, y él fue invitado de la iglesia de Lima de Perú, de la iglesia de San Paulo de Brasil. También en el año 2020 él visitó al campamento mundial de Bolivia, donde hizo en Santa Cruz. Cada momento que tenía evento, él estaba participando junto. Hoy en día está teniendo misma fe. Significa que cuando escuchaba la palabra de Dios a través del siervo de Dios, mucha gente no quiere dividir sí o no, así. Me parece que no, me parece que sí. Pero si una persona quiere lograr su vida, si quiere ver la obra de Dios, si quiere obtener muchos frutos en Cristo Jesús, tiene que rechazar el mundo negativo. Solamente tiene que quedarse positivo. Por eso en Cristo Jesús solamente hay sí y amén. Así dice. No es mi palabra, sino que eso es la Biblia lo que está hablando. El versículo, ya vamos a volver, ¿no? De primero, vamos a volver. 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 19 y 20, leo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí. Así dice. ¿Es cierto o no? ¿Qué? Todas las promesas de Dios son en él sí. Y en él amén. Así dice. Son en él sí. Y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso, en nuestra vida siempre tiene que practicar para rechazar el mundo negativo, para que se quede solamente positivo, para responder ante promesa del Señor, como tiene que decir sí y amén. En este año 2022 va a trabajar Dios a través de esta clase o no. Sí. En este año 2022 va a trabajar en sus vidas de cada uno o no. Sí. ¿Por qué? La respuesta no existe, no. Sino que todo existe, son sí. Amén. Nada más. Uno de los dos. Tenemos que elegir. Tiene que practicar. En sus vidas, si va a practicar con esta forma, ya podrá ver muchos frutos. También Dios va a trabajar en sus vidas. Hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque en el mundo de nuestro Señor Jesucristo, en la promesa del Señor no existe no, sino que solamente existe sí. También existe amén.
Por eso nosotros tenemos que practicar como esta palabra. Cuando nosotros podemos decir que sí, que Dios va a trabajar, Dios nos ayuda, Dios nos acompaña, Dios va a resolver, Dios va a dar gran bendición del Señor cada momento, cada día. Así practicamos, Dios va a trabajar fuertemente. Espero que bendiga a todos los que están escuchando la palabra del Señor, para que tengan ánimo y esperanza la fe. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.